Bien, hola, bienvenidos nuevamente al canal. Comenzaremos con la explicación del capítulo 16. En este capítulo veremos colecciones genéricos. Vamos a comenzar directamente con la figura 16.2, que es una prueba de colección, una prueba collection, ¿bien? En la que veremos ArrayList e Iterator. En la figura 16.2 se utiliza un objeto de ArrayList para demostrar varias herramientas de la interfaz collection. El programa coloca dos arreglos color en objetos ArrayList y utiliza un objeto iterator para eliminar los elementos de la segunda collection ArrayList de la primera collection. Bien, en las líneas 13 y 20, esta de acá, y 20, esta de aquí, se declara inicializan los arreglos de string, colores y eliminar colores. En las líneas 14, 21, esta de acá y la 21, esta de acá, se crean objetos ArrayList strings y se asignan sus referencias a las variables ArrayList string lista y eliminar lista, respectivamente. Cabe mencionar que ArrayList es una clase genérica, por lo que podemos especificar un argumento de tipo string para indicar el tipo de los elementos en cada lista. Puesto que el tipo de almacenar en una colección se especifica en tiempo de compilación, las colecciones genéricas proporcionan una seguridad de tipos en tiempo de compilación que permite al compilador atrapar los intentos de usar tipos inválidos. Por ejemplo, no podemos almacenar objetos empleados en una colección de objetos de string. En las líneas 16 y 17, se llena lista con objetos de string almacenados en el arreglo colores, y en las líneas 23 y 24 se llena eliminar lista con objetos de string almacenados en el arreglo eliminar colores, usando el método addTheList. En las líneas 29 y 30 se imprime en pantalla cada elemento de lista. En la línea 29 se llama el método sizeTheList para obtener el número de elementos de objeto arrays. En la línea 30 se utiliza el método getTheList para obtener valores de elementos individuales. En la línea 29 y 30 también se pudo haber usado una instrucción for mejorado. En la línea 33 se hace, que es esta de aquí, se hace una llamada al método eliminar colores, que se encuentra en la línea 43 a 55. Bien. Y se pasan lista y eliminar lista como argumentos. El método eliminar colores elimina los objetos de strings especificados en eliminar lista, de los objetos de string en lista. Bien, en la línea 38 y 39, estas de aquí, se imprimen en la pantalla los elementos de lista, una vez que eliminar colores cumple su tarea. Bien, entonces vamos a ejecutar esto. Si lo ejecutamos, vamos a ver que aquí tenemos el array list y tenemos magenta, rojo, blanco, azul y cian. Y después, luego de llamar a eliminar colores, queda magenta y cian. Bien, entonces vamos a pasar ahora a ver lo que es el linked list con la prueba en la clase testList. Bien, entonces vamos a modificar esto un poco. Esto lo voy a eliminar. Bien. En la figura 16.3 se demuestran varias operaciones con objetos linked list. El programa crea dos objetos linked list que contienen objetos de string. Los elementos de un objeto list se agregan al otro. Después todos los objetos string se convierten en mayúsculas y se eliminan un rango de elementos. Bien. En la línea 14 y 22, la 14 y la 22, de acá, se crean los objetos linked list llamados lista 1 y lista 2 de tipo string. Linked list es una clase genérica que tiene un parámetro de tipo para el cual especificamos el argumento de tipo string en este ejemplo. En las líneas 16 a 17 y 24 a 25 se hace una llamada al método addTheList para anexar el elemento de los arreglos colores y colores 2 al final de lista y de lista 2 respectivamente. En la línea 27
esa de ahí, se hace una llamada al método addAll del list para anexar todos los elementos de la lista 2 al final de lista 1. En la línea 28, esta de acá, se establece lista 2 en null, ya que lista 2 no necesita más. En la línea 29, o sea, la que le sigue, se hace una llamada al método imprimir lista, que se encuentra en las líneas 41 a 49. Print list de la 41 a la 49, para mostrar el contenido de lista 1. En la línea 31, se hace una llamada al método convertir cadena mayúsculas, de las líneas 52 a la 61. Bien, para convertir cada elemento de string a mayúscula. Y después, en las líneas 32, se hace una llamada nuevamente a imprimir lista para mostrar los objetos de string modificados. En la línea 35, esta de aquí, en la línea 35 se hace una llamada al método eliminar elementos de la línea 64, que se encuentra en la línea 64 a la 68, para eliminar el rango de elementos empezando desde el índice 4 hasta, pero sin incluir, el índice 7 de la lista. En la línea 37, de acá, se hace una llamada al método imprimir lista inversa, listas líneas 71 a 80. 71 a 80. Para imprimir la lista en orden inverso. Entonces vamos a ejecutar y vamos a ver cómo se comporta este código. Entonces vemos acá que la lista está compuesta por negro, amarillo, verde, azul, violeta, plateado, dorado, blanco, café, azul, gris y plateado. Luego de llamar a que conviertan en mayúscula, se convierten todas en mayúscula, se eliminan los elementos 4 a 6 de acá en acá y después se invierte la lista. Bien. Ahora vamos a pasar a uso toArray. Acá de using toArrays, que es la figura 16.4. Bien. Entonces vamos a modificar un poquito esto para que nos deje de dar error. Y vamos a borrar esto de acá. Bien. Bueno. Comenzamos ya en la figura 16.4. Se utiliza el método asList para ver un arreglo como una colección list y el método toArray de list para obtener un arreglo de una colección linked list. El programa llama al método asList para crear una vista list de un arreglo, la cual se utiliza después para crear un objeto linked list. Después agrega una serie de objetos de string a un objeto linked list y llama al método toArray para obtener un arreglo que contenga referencias a estos objetos de string. Bien, en la línea 12, esta de acá, se construye un objeto linked list de objeto de string, el cual contiene los elementos de arreglo colores. El método asList de array devuelve una vista de arreglo como un objeto de list y después la usa para inicializar el objeto linked list con un constructor que recibe un objeto collection como argumento. Un objeto list es un objeto collection. En la línea 14 se hace una llamada al método addLast de linked list para agregar rojo al final de enlaces. En las líneas 15 y 16, estas de acá, se hace una llamada al método add de linked list para agregar rosa como último elemento y verde como el elemento en el índice 3, es decir, el cuarto elemento. El método addLast de la línea 14 es idéntico en función al método add de la línea 15. En la línea 17 se hace una llamada al método addFirst de linked list para agregar cyan como un nuevo primer elemento en el objeto linked list. La operación add está permitida debido a que operan en el objeto linked list, no en la vista de vuelta por asList. En la línea 20 se hace una llamada al método toArray de la interfaz list para obtener un arreglo de string de enlaces. El arreglo es una copia de los elementos de la lista, por lo que se modifica el contenido de arreglo, no se modifica la lista. El arreglo no se pasa al método toArray. El arreglo que se pasa al método toArray debe ser el mismo tipo que se desea que devuelva el método toArray. Si el número de elementos en el arreglo es mayor o igual
que el número de elementos del objeto linked list, toArray copia los elementos de la lista en su argumento tipo arreglo y devuelve ese arreglo. Si el objeto linked list tiene más elementos que el número de elementos que el arreglo que se pasa a toArray, este método asigna un nuevo arreglo del mismo tipo que recibe como argumento, copia los elementos de la lista en el nuevo arreglo y devuelve este nuevo arreglo. Bien, entonces ejecutamos para ver su funcionamiento. Y como vemos acá, se imprimen los colores. Bien. Entonces ahora vamos a pasar a ordenamiento 1. Bien. Que es la figura 16.6. Entonces ahora vamos a agregar esto para que nos deje de dar errores. Guardamos. Vamos a borrar ese no, vamos a borrar este de acá. Y ahora comenzamos a explicar que en la figura 16.6 se utiliza el método sort de collection para ordenar los elementos de un objeto list de forma ascendente. En la línea 17. Bien. El método sort realiza un ordenamiento de combinación iterativo. En la línea 14 se crea la lista como un objeto list de objeto string en cada una de las líneas 15 y 18. Se utiliza la llamada implícita al método toString de lista para imprimir el contenido de la lista en el formato que se muestra en los resultados. Bien, entonces vamos a ejecutar. Y vemos que primero dice elementos del arreglo desordenados y después los elementos del arreglo ordenados. Bien. Luego tenemos ordenamiento 2. Vamos a quitar el error. Vamos a quitar el error y voy a borrar acá. Bien. En la figura 16.7 se ordena la misma lista de cadenas utilizadas en la figura 16.6 en orden descendente. El ejemplo introduce la interfaz comparator, la cual se utiliza para ordenar los elementos de un objeto collection en un orden distinto. En la línea 18 se hace una llamada al método sort de collection para ordenar el objeto list en un orden descendente. El método static reverse order de collection devuelve un objeto comparator que ordena los elementos de la colección en forma inversa. Bien, entonces vamos a ejecutar. Y vemos que primero están desordenados y después los ordena de manera descendente. Bien. Ahora vamos a ver el mazo de cartas. El método shuffle ordena al azar los elementos de un objeto list. En el capítulo, en la figura 16.10 que tenemos acá, utilizamos el algoritmo shuffle para barajar un mazo de objetos cartas que podría usarse en un simulador de juegos de cartas. Bien, entonces vamos a ejecutarlo. Y como vemos, bueno, se me han ordenado uno al lado del otro, pero los han desordenado. Bien. Ahora vamos a algoritmo 1. Vamos a borrar. Acá vamos a agregar. Guardamos. La clase collection proporciona algoritmos para invertir, llenar y copiar objetos list. El método reverse de collection invierte el orden de los elementos en un objeto list y el método fill sobreescribe los elementos en un objeto list con un valor especificado. La operación fill es útil para reinicializar un objeto list. El método copy recibe dos argumentos, un objeto list de distinto y un objeto list de origen.
de destino y un objeto list de origen. Bien, cada elemento del objeto list de origen se copia al objeto list de destino. El objeto list de destino debe tener en cuenta, cuando menos la misma longitud que el objeto list de origen. De lo contrario, se producirá una excepción index out of bounds exception. Si el objeto list de destino es más largo que los elementos que no se escriban, permanecerá sin cambio. Cada uno de los métodos que hemos visto hasta ahora opera objetos list. Los métodos min y max operan en cualquier objeto collection. El método min devuelve el elemento más pequeño de un objeto collection y el método max devuelve el elemento más grande de un objeto collection. Ambos métodos pueden llamarse con un objeto comparator como segundo argumento para realizar comparaciones personalizadas entre los objetos, como el objeto comparador tiempo y la... Bien, entonces vamos a ejecutar y vamos a ver cómo funciona. Bien. Perdón. Entonces, como vemos, lista inicial, la lista es PCM y el máximo es P y el mínimo C. Después de llamar a reverse tenemos MCP, el máximo es P y el mínimo es C. Bueno, este también, aunque si después de copy, lo mismo, y después de llamar a fill, la lista tiene 3R y el máximo es R y el mínimo es R. Bien, en la línea 13 se crea la lista, se crea la variable lista del tipo list character y se inicializa con una variable list del arreglo lista tipo character. En las líneas 14 y 15, esta, se imprime en pantalla el contenido actual del objeto list. En la línea 18 se hace una llamada al método reverse de collection para invertir el orden de la lista. El método reverse recibe un argumento list. Como lista es una vista list del arreglo letras, los elementos del arreglo están ahora en orden inverso. El contenido inverso se imprime en pantalla en las líneas 19 y 20. Bien, en la línea 27 se copian los elementos de lista en copia lista usando el método copy de collection. Bien, entonces eso, y bueno, y después tenemos el método fill, que requiere un objeto list como primer argumento y un objeto object como segundo argumento. En este caso, el objeto object es la versión en bala del carácter R. En las líneas 45 y 46 se hace una llamada al método maxmin de collection para buscar el elemento más grande y el más pequeño de la colección respectivamente. Recuerde que la interfaz list extiende a la interfaz collection, por lo que un objeto list es un objeto collection. Bien, ahora vamos a prueba búsqueda binaria. No, perdón. Vamos a el algoritmo 2. Bien. Bueno. Las clases collection también proporcionan los métodos addAll, frequency y disjoint. El método addAll de collection recibe dos argumentos, un objeto collection en el que se van a insertar los nuevos elementos y un arreglo que proporciona los elementos a insertar. El método frequency de collection recibe dos argumentos, un objeto collection en el que se van a buscar y un objeto object que se va a buscar en la colección. Bien, el método frequency devuelve el número de veces que aparece el segundo argumento de la colección. El método disjoint de collection recibe dos objetos collection y devuelve true si no tiene elementos en común. En la figura 16.13, algoritmo 2, se demuestra el uso de los métodos addAll, frequency y disjoint. Bien, entonces vamos a ejecutar. Y aquí vemos que antes de addAll lista 2 contiene negro, rojo y verde. Después de addAll lista 2 contiene negro, rojo, verde, rojo, blanco, amarillo y azul. Frecuencia de rojo en la lista 2. Y después dice lista 1 y lista 2 tienen elementos en común. Bien.
Entonces ese es el funcionamiento de esa clase. Bien, ahora vamos a stack test. Bien, vamos a guardar acá. Estoy grabando. Bien, en la sección 6.6, no, perdón. La clase stack extiende la clase a la clase vector para implementar una estructura de datos tipo pila. En la figura 16.14 se demuestra varios métodos de stack. Para obtener los detalles de la clase stack, podemos visitar el sitio web docs.oracle.com y buscar ahí la clase stack y ver su funcionamiento. Bien, entonces vamos a guardar y vamos a ejecutar. No puedo... Ahí está. Bien. Bien. Ahora pasaremos a explicar esto que estamos viendo. Bien. En la línea 10, el constructor... En la línea 10, del constructor se crea un objeto stack vacío de tipo number. La clase number en el paquete Java-Lang es la superclase de la mayoría de las clases de envoltura, como integer double para los tipos primitivos. Al crear un objeto stack de objetos number se pueden meter en la pila objetos de cualquier clase que extienda de la clase number. En cada una de las líneas, la 13, la 16, la 13, la 16, la 19 y la 22 se hace una llamada al método push de stack para agregar objetos number a la cima de la pila. Observen que las literales 2L, línea 13, acá, y 1.OF en la línea 19, bien, cualquier literal entera que tenga el sufijo L en un valor long es un valor long. Bien. Vamos a prueba property QEV. Bien. Entonces vamos a acá y vamos a borrar esto y guardamos. Bien. En la figura 16.15 se demuestra la clase property QEV. En la línea 10 se crea el objeto property QEV que almacena objetos double en una capacidad inicial de 11 elementos y se ordenan los elementos de acuerdo con el ordenamiento natural del objeto. Bien, property QEV es una clase genérica. En la línea 10 se crea una instancia de un objeto property QEV con un argumento de tipo double. La clase property QEV proporciona 5 constructores adicionales. Uno de estos recibe un int y un objeto comparator para crear un objeto property QEV con la capacidad inicial especificada por el valor int y el ordenamiento por el objeto comparator. La línea 13 a 15, estas tres, se utiliza para el método offer para agregar los elementos a la cola de prioridad. El método offer lanza una excepción, null point exception, si el programa trata de agregar un objeto null a la cola. El ciclo en las líneas 20 y 24 utiliza, este de acá, utiliza el método size para determinar si la cola de prioridad está vacía. La línea 20, bien, mientras haya más elementos en la línea 22, se utiliza el método pick de property QE para obtener el elemento de mayor prioridad en la cola, bien, para imprimirlo en pantalla sin eliminarlo de la cola. En la línea 23 se elimina el elemento de mayor prioridad en la cola con el método poll, que devuelve el elemento eliminado. Bien, entonces vamos a ejecutar y acá tenemos el sondeo de la cola. Tenemos 3.2, 5.4 y 9.8. Bien.
Ahora vamos a hacer prueba set. Bien, set test. Entonces vamos a guardar, vamos a borrar, vamos a borrar esto de acá. Bien, entonces en la figura 16.16 se utiliza un objeto HashSet para eliminar las cadenas duplicadas de un objeto list. Recuerde que tanto list como collection son tipos genéricos, por lo que en la línea 16 se crea un objeto list que contiene objetos string. En la línea 20, esta de acá, se pasa un objeto collection de objetos string al método imprimir sin duplicados. El método imprimir sin duplicado de la línea 24 a la 35 recibe un argumento collection. En la línea 27 se crea un objeto hashSet string a partir del argumento collection string. Por definición, los objetos set no contienen valores duplicados, por lo que cuando se construye un objeto hashSet, este elimina cualquier valor duplicado en el objeto collection. Bien, en las líneas 31 y 32, estas de aquí, se imprimen en la pantalla los elementos de objeto set. Bien, entonces vamos a a ejecutar el código. Y como podemos ver, dice la lista es de los siguientes colores y los valores sin duplicados son durazno, gris, verde, azul, blanco, rojo, cian, carne, naranja. Bien, esto de aquí. Entonces, vamos a pasar a la figura 16.17, prueba sorter test. Este de acá. Entonces vamos a sacar el error, borramos acá y guardamos. Ahora vamos a ver esto, que lo que hace es el uso de sorted set y tree set. Bien, entonces lo ejecutamos, procedemos y vemos que nos devuelve conjunto ordenado es amarillo, blanco, carne, gris, naranja, negro, rojo, verde. Hat set naranja, amarillo, blanco, carne, gris. Tile set, naranja, orange, naranja, negro, rojo y verde. Y el último es yellow. Bien, ahora vamos a ver lo que es mapa. Y vamos a usar este word type count, que es el 16.18. Bien. En la figura 16.18 se utiliza un objeto hashMap para contar el número de ocurrencias de cada palabra de una cadena. Bien, entonces voy a borrar esto de aquí. Vamos a guardar y vamos a ejecutar. Bien. Dice que debo ingresar un string y voy a escribir una cadena. Entonces voy a poner ser o no ser. Esa es la pregunta. Si es más noble sufrir. Bien, entonces la mando y me dice que el mapa contiene y bueno, clave 2 es 1. Bueno, entonces me dice que de es contiene 2. Esa 1. La 1 más 1. Bien, y cuenta
cada una de las palabras. El tamaño es 12 y si is empty es false. Bien. En la línea 14 se crea un objeto hashmap vacío. Bien, acá en la línea 14 es un hashmap vacío con una capacidad inicial predeterminada de 16 elementos y un factor de carga predeterminado 0,75. Estos valores predeterminados están integrados en la implementación de hashmap. Cuando el número de posiciones ocupadas en el objeto hashmap se vuelve mayor que la capacidad multiplicada por el factor de carga, la capacidad se duplica en su factor automático. Hashmap es una clase genérica que recibe dos argumentos de tipo de clave, es decir, string, y el tipo de valor, es decir, en integer. Recuerda que los argumentos de tipo que se pasan a una clase genérica deben ser tipos de referencias, por lo cual el número de argumentos de tipo es integer, no int. Bien. Y vamos a ver la prueba de properties, que es la última clase que tenemos acá del capítulo 16 para explicar. Bien. Entonces vamos a borrar un poco. Vamos a property test. Bien. Borramos acá. Bien. Entonces, en la figura 16.19 se demuestran varios métodos de la clase properties. Bien. En la línea 13 se crea un objeto properties llamado tabla sin propiedades predeterminadas. La clase properties también cuenta con un constructor sobrecargado, la cual recibe una referencia a un objeto properties que contiene valores de propiedad predeterminados. En cada una de las líneas 16 y 17 se hace una llamada al método setProperty de properties para almacenar un objeto para la clave especificada. ¿Bien? Si la clave no existe en la tabla, setProperties devuelve null. En caso contrario, devuelve el valor anterior para esa clave. ¿Bien? Entonces voy a ejecutarlo y paso a explicar un poco. Vamos a ejecutar. Bien, entonces tenemos que después de establecer propiedades, anchura es 200 y color es azul. Después de establecer propiedades, anchura es 200 y color es red. Dice, después de guardar las propiedades, anchura es 200 y color es rojo. Después de borrar las propiedades, nada. Y después de cargar las propiedades, anchura es 200 y el color es rojo. El valor de las propiedades de la propiedad color es rojo. Bien. Entonces en la línea 38 se llama al método getProperty de properties para localizar el valor asociado con la clave especificada. Si la clave no se encuentra en este objeto properties, getProperty devuelve null. Una versión sobrecargada de este método recibe un segundo argumento, el cual especifica el valor predeterminado a devolver si getProperty no puede localizar la clave. En la línea 54 se hace una llamada al método storeTheProperties para guardar el contenido del objeto property en el caso de outputString especificado como el primer argumento, en este caso un objeto fileOutputString. El segundo argumento, un objeto string, es una descripción que escribe en el archivo. El método links de la clase property que recibe un argumento printString es útil para mostrar la lista de propiedades. En la línea 72, esta de acá, se hace una llamada al método load de properties para restaurar el contenido de objetos properties a partir del objeto inputString, especificado como el primer argumento, en este caso un objeto fileInputString. En la línea 86 se hace una llamada al método getSet de properties para obtener un objeto set de los nombres de las propiedades, puesto que la clase properties almacena su contenido en forma de objetos object. Se devuelve un objeto set en referencias object. En la línea 91, este de acá, se obtiene el valor de una propiedad, para la cual se pasa una clave del método getProperty. Bien, entonces eso es todo por el capítulo 16. Espero que hayan aprendido algo nuevo. Lo estaremos encontrando en el capítulo 17 y último capítulo de esta serie de videos explicativos. Bien, hasta luego.